Noviembre, mes en honor a las benditas almas del purgatorio. Un bello sufragio en divina voluntad. Sufragio para el alma de y por todas las benditas almas del purgatorio. Jesús, entro en tu querer divino, tomo tu poder, la inmensidad de tu amor, el valor inmenso de tus penas y cualidades divinas para derramar todo sobre el alma de tu Hijo y por todas las benditas almas del purgatorio, por quienes te doy la gloria, honor, honra y amor divino que quizá te hubieran querido dar en su vida y no te dieron. En tu voluntad, su alma reciba este baño del amor que contiene tu poder divino, tu belleza, tu preciosísima sangre y todas tus cualidades divinas. Fiat, divina voluntad. El último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Pero a este querer mío al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes, por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas, por cuantas veces han huido de él. Mi querer está para todos, pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Por eso, hija mía, tu primer acto sea de encontrarte con mi querer. Tu primer pensamiento, tu latido, sea de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor. En todo, trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y al encontrarla, llama a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os aseguro que del mismo modo se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 15, 7. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Al querer humano, el divino querer lo tiene en acto de morir continuamente. Sin ti me siento sola y no tengo a quien confiar mis secretos. Por eso son mis premuras maternas que buscan a mi lado a mi hija que tengo en el corazón, para darte mis lecciones y así hacerte comprender cómo se vive en el reino de la divina voluntad. Pero en ella no entra el querer humano. Este queda aplastado y en acto de sufrir continuas muertes ante la luz, santidad y potencia de la divina voluntad. Pero, ¿crees tú que el querer humano queda afligido porque el divino querer lo tiene en acto de morir continuamente? No. Más bien se siente feliz de que sobre su voluntad agonizante renazca y surja la voluntad divina victoriosa y triunfante sobre la suya, porque le lleva alegría y felicidad sin término. Basta comprender, hija querida, qué significa hacerse dominar por ella y probarlo para hacer que la criatura aborrezca tanto su voluntad que se dejaría hacer pedazos antes que salir de la divina voluntad. Si tú hicieras la divina voluntad, por derecho te serán dadas la alegría, la felicidad, todo será en común con tu Creador. Las debilidades, las miserias huirán de ti y además serás la más querida de mis hijas. Te tendré en mi mismo reino para hacerte vivir siempre de divina voluntad. Lucas 15, 4 y 8. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 25, párrafos del 3 al 7. El vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que en ella hay. Así que surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, etc., que constituyéndose acto por cada acto, amor por cada amor, como luz solar invade todo, armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Qué diferencia hay entre quien posee la fuente de los bienes que contiene el sol de mi voluntad y entre quien vive de los efectos de ella? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra. El sol posee siempre la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso en la bóveda del cielo. No tiene necesidad de la tierra, y mientras toca todo, Él es intangible, no se deja tocar por ninguno. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo,
Con su luz lo eclipsa, lo ciega y lo echa por tierra. En cambio, la tierra tiene necesidad de todo. Se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Por eso no hay comparación posible entre quien vive en mi voluntad y entre quien se somete a ella. Así que la unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar y no pudo recuperarla más estando en vida. De él sucedió como la tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira, se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, se necesitaba un reparador, y éste debía ser superior a él. Se necesitaba una fuente divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. La unidad de esta luz la poseía mi celestial mamá, y por eso más que sol puede dar luz a todos. Y por eso entre ella y la majestad suprema no hubo jamás noche ni sombra alguna, sino siempre pleno día. Y por eso a cada instante esta unidad de la luz de mi querer hacía correr en ella toda la vida divina que le llevaba mares de luz, de alegrías, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria, de amor, y ella como en triunfo llevaba a su Creador todos estos mares como suyos, para atestiguarle su amor, su adoración, y para hacerlo enamorar de su belleza. Y la divinidad hacía correr otros nuevos mares más bellos. Ella poseía tanto amor que como con natural podía amar por todos, adorar y suplir por todos. Sus pequeños actos hechos en la unidad de esta luz eran superiores a los más grandes actos y a todos los actos de todas las criaturas juntas. Por eso a todos los sacrificios, las obras, el amor de todas las demás criaturas se les puede llamar pequeñas llamitas frente al sol, gotitas de agua frente al mar, en comparación de los actos de la soberana reina, y por eso ella, en virtud de la unidad de esta luz del supremo querer, triunfó sobre todo y venció a su mismo Creador y lo hizo prisionero en su seno materno. Ah, solo la unidad de esta luz de mi querer, que poseía aquella que imperaba sobre todo, pudo formar este prodigio nunca antes sucedido y que le suministraba los actos dignos de este prisionero divino. Adán, al perder esta unidad de la luz, se trastornó y formó la noche, las debilidades, las pasiones, para él y para todas las generaciones. Esta Virgen excelsa, con no hacer jamás su voluntad, estuvo siempre derecha y de frente al sol eterno. Y por eso para ella siempre fue día, e hizo despuntar el día del sol de la justicia para todas las generaciones. Si esta Virgen Reina no hubiese hecho otra cosa que conservar en el fondo de su alma inmaculada la unidad de la luz del eterno querer, habría bastado para darnos la gloria de todos y la correspondencia del amor de toda la creación. La divinidad por medio suyo, en virtud de mi voluntad, se sintió regresar las alegrías y la felicidad que había establecido
recibir por medio de la creación. Por eso ella se puede llamar la reina, la madre, la fundadora, la base y espejo de mi voluntad, en el cual todos pueden mirarse para recibir de ella la vida de mi voluntad. Después de esto yo me sentía como empapada de esta luz y comprendía el gran prodigio del vivir en la unidad de esta luz del querer supremo. Y mi dulce Jesús regresando ha agregado: hija mía, Adán en el estado de inocencia y mi mamá celestial poseían la unidad de la luz de mi voluntad, no por virtud propia, sino por virtud comunicada por Dios. En cambio, mi humanidad la poseía por virtud propia, porque en ella no solo estaba la unidad de la luz del supremo querer, sino que también estaba el Verbo eterno. Y como yo soy inseparable del Padre y del Espíritu Santo, sucedió la verdadera y perfecta bifurcación, que mientras permanecí en el cielo, descendí en el seno de mi mamá, y siendo el Padre y el Espíritu Santo inseparables de mí, también ellos descendieron junto conmigo y al mismo tiempo quedaron en lo alto de los cielos. Lucas 15, 6. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo haré conocer a los hijos de mi reino cuánto nos ha costado a ti y a mí este reino de mi voluntad, para hacer que todos pudieran entrar en él, dándoles las vías abiertas por todas partes y en todos los modos para vencerlos y hacerlos venir. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 22, capítulo 8, julio 1, 1927. Cómo para hacer una obra grande se requieren sacrificios grandes. Mi adorable Jesús se esconde siempre más, y también al escribir no siento más, como hasta ahora, su luz que me sugiere las palabras necesarias para lo que Él quería que yo escribiera. Por una sola palabra que me había dicho en su breve visita que hacía a mi alma en el acto de escribir, me sugería tanto en mi interior, hasta hacer resonar sobre mis labios su voz dulcísima, y yo no alcanzaba a escribir todo. Y ahora todo es fatiga, todo es esfuerzo, todo es pobreza, pobreza de luz, de palabras, de vocablos necesarios. Mis pobres ojos se llenan de sueño y debo hacer esfuerzos increíbles para poder escribir alguna línea. Y estos esfuerzos me enervan, me debilitan tanto que no puedo seguir adelante. Oh, cómo lloro a aquel que me era luz, palabra, consejero, dictador, y me daba tal capacidad de vigilia que mis ojos no sabían cerrarse al sueño, sino cuando venía mi amado Jesús para llevarme junto consigo. Entonces, estando todo esto, después de haber escrito con fatiga increíble, pensaba para mí que tal vez no es más voluntad de Dios que yo escriba cuando el bendito Jesús me dice alguna cosa. Y si Él no lo quiere, mucho menos yo lo quiero. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús salió de dentro de mi interior como para sostenerme, porque me sentía morir por el esfuerzo que había hecho al escribir un poco, y me ha dicho: hija mía, por cuanto más grande es una obra, y por cuanto más bien debe llevar a la familia humana, tantos más sacrificios heroicos se requieren. ¿Cuántos sacrificios, penas, dolores y aún la muerte no sufrí yo para formar la obra redentora de las criaturas? Porque era obra grande, todo debía ser grande, dolores,
penas inauditas, las más infames humillaciones, amor invencible, fortaleza heroica y paciencia invencible. Todo debía ser grande, porque cuando una obra es grande, por todos los modos son tomados las criaturas para poder recibir el bien que contiene en sí una obra grande, menos algún obstinado o pérfido que a fuerza quiere huir. En cambio, cuando una obra es pequeña, no se requieren sacrificios grandes, y por eso de una obra pequeña no todas las criaturas pueden recibir el bien de ella, porque faltando lo grande, quien no encontrara el camino, a quien le faltara el terreno bajo los pies, a quien la luz, a otros le faltará la fuerza raptora de un amor sacrificado y doloroso. En suma, pocos serán los que podrán recibir el bien de una obra pequeña, porque le falta la vida y la sustancia de poderse dar a quien la quiera recibir. Ahora, hija mía, la obra del reino del fiat divino es la obra más grande, y mientras se da la mano con la obra de la redención, por la gloria divina y por el bien y santidad que llevará a las criaturas, supera a la misma redención, y por eso se requieren grandes sacrificios, penas y dolores sin número, oraciones incesantes. Por eso debía elegir una criatura que voluntariamente debía aceptar el gran sacrificio de tantos años, de tantas variadas penas. Y yo haré conocer a los hijos de mi reino cuánto nos ha costado a ti y a mí este reino de mi voluntad, para hacer que todos pudieran entrar en él, dándoles las vías abiertas por todas partes y en todos los modos para vencerlos y hacerlos venir. Caminos de luz, caminos de penas, caminos todas las manifestaciones y verdades que he manifestado, y haré ver el esfuerzo increíble que has hecho en el escribir para hacer que nada faltara, para hacerles encontrar terreno sólido y caminos seguros para atraerlos con fuerza invencible y hacerles tomar posesión del reino del Fiat Supremo. Cuando las humanas generaciones conozcan todos los conocimientos del querer divino, los grandes bienes de mi reino y cómo quien lo ha impetrado ha sufrido tan grandes sacrificios, mis conocimientos y tus sacrificios, unidos juntos, serán imanes potentes, ayudas irresistibles, reclamos incesantes, luces penetrantes, voces ensordecedoras que ensordeciendo todas las otras cosas, le quedará el oído para escuchar las dulces enseñanzas del fiat divino y a aceptar un reino que con tantos sacrificios les ha sido conseguido. Por eso, para formar una obra grande hay mucho que hacer y que sufrir. Todo es necesario, y lo que a ti te parece pena inútil, para los demás puede ser una voz piadosa, que conmoviéndolos se reconocerán demasiado ingratos por no aceptar tanto bien, que por su causa tanto nos ha costado. Por tanto, déjame hacer y déjame libre de hacer lo que quiero. Lucas 15, 6. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Sonará la hora del triunfo del reino de mi fiat. No hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio a las criaturas,
como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino a mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad unida a mi humanidad descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar el precio suficiente para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Tú debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba, así mi fiat divino descendía en lo más bajo de mis actos humanos y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas, para purificarlas, prepararlas, embellecerlas y para hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas, a fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparatorio para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera del cielo, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir a la una al desembolso de la otra, porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino para darlo de nuevo a quien lo había perdido, y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada que la misma redención. Y además no habría actuado como Dios si ponía a salvo a mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio a las criaturas. Por eso está cierta, vendrá su tiempo. Me armaré de potencia y de amor, y sonará la hora del triunfo del reino de mi fiat. Y además, lo dicen mis tantas verdades que he manifestado sobre mi divina voluntad. ¿Para qué decirlas si no debiera venir su reino? Habría sido un jueguito mi largo decir, o bien un bien individual. Pero no, puedo decir que mi hablar era el continuo desembolso que hacía para hacer conocer qué cosa es mi voluntad y que debe venir a formar su reino divino. Por eso, sea atenta, sufre y ruega por una finalidad tan santa.
Lucas 15, 5. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad. Padre, en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas. Con este grito también a nosotros nos has puesto en las manos del Padre para que no nos rechace. Por eso has gritado fuertemente y no solamente con tu voz, sino con la voz de todas tus penas y con la voz de tu sangre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas. Jesús mío, también yo me abandono en ti. Dame la gracia de morir totalmente en tu amor y en tu voluntad. Te suplico que jamás vayas a permitir, ni en la vida ni en la muerte, que yo me aparte de tu santísima voluntad. Quiero reparar por todos aquellos que no se abandonan perfectamente a la voluntad de Dios y así pierden o, cuando menos, reducen el precioso fruto de la redención. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.